buenas a todos. Creo que me están escuchando todos. Eh, Les pido a todos los que son de habla hispana que elijan el canal de español y que cancelen, que silencien el audio original para las presentaciones de Eka Watt y de Brian que van a ser en inglés. Les pediría si eligen ese. Eh, ¿Me están escuchando todos? ¿Sí? Perfecto, ahí veo a Marta, Silvia, a Tania, a Sofía, Soledad, perfecto. O sea, todos están escuchando bien, eso es importante. Perfecto. Tania la veo dos veces, así que capaz que tiene celular y computadora. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir dando inicio, ya pasaron unos minutos de la hora pactada y tampoco queremos demorar demasiado a nuestros amigos, particularmente a Ekawat, que está ya un día adelantado, bien temprano en su país, y Brian, que ya es tarde para él también, y obviamente también por César y por los tiempos de todos. Bueno, un gusto estar otra vez con todos ustedes. Gracias por este momento de poder juntarse y unirse en este, en este webinario internacional que hacemos desde la Coalición de las Américas. Gracias al equipo, a Andrés, a Isidro, bueno, a Lucía, que es nuestra intérprete, y a todos los que colaboran siempre con estas acciones. Solamente mencionarles que, bueno, desde la coalición hacemos siempre este tipo de actividades en el Día Mundial. Tratamos de ir tocando distintos temas, particularmente en este año, como ustedes saben, está enfocado más en un lema que es vinculado a mujeres y niñas con trastorno del sangrado, y justamente ese tema lo vamos a estar tocando el día miércoles en este mismo horario. Pero también queríamos trabajar y abordar un poco la situación de la data y el acceso y el registro a nivel global, ¿no? Lo que sucede no solamente en nuestra región, que muchos de nosotros la conocemos, sino también lo que pasa en otras regiones. Por eso es que les agradezco mucho a los tres ponentes que están hoy aquí por este rato, por este tiempo. Y bueno, y la idea es que cada uno de ellos haga una presentación de al menos unos 15, 20 minutos y luego podamos pasar a preguntas, obviamente, que seguramente van a ver. Así que eh, primeramente quiero darle la palabra y el inicio y agradecerle por este tiempo a Ekawat Suwantaroj, eh, que es paciente con hemofilia severa. Él está en Tailandia y además es miembro del comité ejecutivo de la Federación Mundial. Ekawat nos va a hablar sobre la data y el acceso, el registro y, bueno, dando una visión también desde la región en la que él está. Así que le agradezco mucho el tiempo, sé que es muy temprano, Ekawat, muchas gracias. Así que, bueno, te doy la palabra para que comiences y después seguimos con los demás ponentes. Muy amable, ¿eh? Hola, gracias por permitirme estar aquí. Saludos desde Tailandia. Y aquí tengo mi presentación. Y solamente para avisarles que toda la parte del sismo está bien, estamos volviendo a la normalidad, yo estoy bien. Y simplemente voy a darles un pantallazo de lo que estamos trabajando con la federación. Y tenemos nuestros propios grupos como la red de hemofilia de la ASEAN. Y hemos estado participando con varios países de Asia. A nivel nacional estamos trabajando con la Fundación Nacional de Hemofilia de Tailandia, que
esponsoreada por el gobierno. Tenemos una cobertura de hemofilia y estamos desarrollando este programa para que todos los niños con hemofilia en Tailandia pueden conseguir factores por parte del gobierno con ciertos límites. Y tenemos un seguros de sanidad social para que las personas puedan participar en estos programas y es diferente a a los planes de salud que tenemos en el país. Tenemos 5 secciones regionales. Este es algo difícil para un país de ganancias menores y es importante trabajar con la privacidad de los datos. Y para los pacientes es importante trabajar junto con los hospitales para conseguir esa data y trabajar con las leyes de privacidad. También trabajamos con las Cruz Roja de Tailandia. Ahora tenemos 50 centros de tratamiento de hemofilia en Bangkok. Algunos todavía no están del todo activos, pero han estado trabajando con los pacientes a lo largo de los años. Y los doctores están desarrollando un cuidado integral dentro de esos centros. Y empezamos hablando de el compromiso con el paciente, cómo asumarlos a los programas, cómo conseguir datos y registros a lo largo de 20 años y cómo encontramos opciones para los pacientes. Y tratamos de reportar estos datos a los centros. Empezamos en los 2000 con los pacientes y la familia. Simplemente nos juntábamos y tratábamos de ah, planear cómo íbamos a movernos. Y simplemente nos juntábamos pacientes y familia. La meta común era conseguir los concentratos de factores. Tratábamos de trabajar con el gobierno para darles un producto seguro y para que todo el país tuviera acceso a estos medicamentos. En 2002 se creó el Club de Tailandia de Pacientes con Hemofilia y se expandió a lo largo del país. Es una organización creada para pacientes, para juntar datos, para crear programas. Y, por ejemplo, la primera actividad hicimos un campamento a través de las regiones. Esto es para generar conocimiento social, para que las familias de los pacientes también se sientan incluidas. Tratamos de conseguir los datos y tratamos de enseñarles cómo cuidarse. Todavía estamos enseñando a las personas, enseñando a los pacientes y a las familias. Después tenemos el congreso en Bangkok y la familia real vino a la ceremonia. Después el gobierno ofreció que los pacientes se juntaran con ellos para abrir un programa para hemofilia. En 2010 conseguimos una cobertura universal de salud. Los datos no están del todo apoyados según el número de pacientes, pero creemos que un número base es mejor que no conocer el número total.
porque el gobierno estaba preocupado por la parte de presupuesto. Entonces, no queríamos que no tuviéramos los números suficientes para tener un programa a ofrecer. Y esto ayuda a los pacientes a lo largo del país. El gobierno aumenta el presupuesto de los registros de datos cada año para ir mejorando. El gobierno program- genera un programa para ayudar con las estadías en el hogar, las estadías en el hospital, en caso de que necesiten utilizar factores u otros fármacos. Entonces, el desafío que tenemos ahora, después de 20 años, es tratar de generar un estimativo de pacientes con hemofilia en Tailandia. Tenemos más de 250 pacientes, pero estamos hablando, pero el estimativo es de 5 o 6 mil. Entonces, la educación todavía siendo nuestro abordaje para trabajar con pacientes y familias, para generar cambio. Y ahora tenemos mejores tratamientos, tenemos mejores usos de profilaxis, y el gobierno también está de acuerdo en generar un programa para profilaxis y un kit. Y ahora el gobierno abrió am, más programas para que tengan un kit disponible. Para emicizumab también, que empezamos con algún programa pequeño, trabajando con una población pequeña. Entonces fuimos reuniendo datos a través de los centros de tratamiento y empezamos con 150 pacientes que estaban utilizando un kit con un programa de Esisumov con una dosis baja del fármaco. Los doctores de Tailandia están tratando de llevar adelante este programa junto con el gobierno y es y está establecido dentro de esto está establecido para funcionar dentro de los siguientes 2 años. Durante la época de COVID, la mayor parte, la mayor preocupación para los pacientes fue que los pacientes y la familia todavía no podían recibir el factor a su casa si no tenían que ir al hospital. Entonces estábamos tratando de encontrar una forma de manejar esa situación, sobre todo para un país de bajos ingresos. Necesitamos encontrar una forma de distribuir ese factor y el control. Tratábamos de pedirles a que los pacientes ejercieran control, que se controlaran más con la comida para tener una mejor calidad de vida. Y tenemos un documento de el éxito del establecimiento de un cuidado de la hemofilia en Tailandia. Y ahora está disponible en caso de lo quieran leer. Y aquí están los primeros pasos y cómo queríamos introducir el Esizumab. Y hemos estado trabajando con los pacientes y los doctores de forma transversal para conseguir un plan con pasos claros. Y nos llevó un tiempo el conseguir establecer el Esizumab, el introducir un programa con profilaxis
a través del gobierno, porque al principio del programa el gobierno no estaba no estaba tan convencido. Decían que era demasiado caro y de que capaz no era lo más recomendable. Entonces necesitamos esos datos, no solamente en Tailandia, sino en otros lugares, para mostrar que el programa de profilaxis es una de las mejores opciones que se le podía ofrecer a los pacientes y que eso es algo que el gobierno debe generar un presupuesto. Y sabemos que los datos es algo muy útil para hacer comparaciones. Entonces, en Tailandia a veces es difícil el definir a dónde colocar ciertos recursos o cierto tiempo. Entonces, entonces el hacer encuestas, cómo procesamos los datos, esto nos beneficia a todos. Y muchas gracias por su atención y estoy disponible para contestar cualquier pregunta que necesiten. Bueno, muy amable, Ekawat, por el tiempo. Muy interesante lo que nos comentabas y lo que nos mostrabas de la situación en, en Tailandia. Así que bueno, gracias y esperamos seguramente las preguntas que puedan haber hasta, digamos, al final del evento. Quiero darle paso a César Garrido, seguramente todos lo conocemos, amigo, coordinador general anterior de la Coalición de las Américas y presidente de la Federación Mundial de la Hemofilia. Lo dejo todo en sus manos. Gracias, Antonio. Espero que se esté viendo. Ok, creo que ahí está la pantalla. Bueno, Ekawat, la verdad que esa historia es importante. Yo he sido parte, testigo de haber visto cómo cambiaron las cosas en Tailandia. Yo quiero enfocar un poco la presentación en lo importante que es la, la, la data como una herramienta para poder hacer advocacy. Y quizás hay cosas que ustedes las hacen, ejecutan, pero no se dan cuenta del impacto y lo importante que es que esto se cumpla. El tratamiento para todos, esto es una expresión que la hemos escuchado muchas veces y de tal forma que es un problema común y por tal motivo se convierte en un proyecto común para todos. Y si todos colaboramos enviando nuestra información, compartiendo nuestras experiencias, es más fácil poder conseguir el alcance de ese tratamiento para todos. Muy difícil, pero es por ahí que es el objetivo principal y común. Panorama actual, esta diapositiva conmigo tiene más o menos unos 3 4 años. Tristemente, los números se siguen manteniendo de alguna forma. El 75% de las personas con hemofilia no están diagnosticadas aún. La mayoría de los que están diagnosticados no tienen acceso al tratamiento. En fin, ustedes han escuchado esto varias veces, pero esto no quiere decir sino que debemos buscar las fórmulas de cómo alcanzar los objetivos para que estas cifras paradójicas desaparezcan, ¿no? Eso no quiere decir que vayamos a abandonar, sino por el contrario, o reinventarnos o buscar ser más efectivos con nuestra data, buscar ser un poco más expresivo e interpretativo. Eh, Pueden ver ustedes tres piedras angulares, las guías de tratamiento de la Federación Mundial de Hemofilia, las terceras guías de tratamiento que por cierto están cerca de ser nuevamente revisadas. Eso marcó un hito histórico en la Federación Mundial, en el mundo de la hemofilia. Se establece la profilaxis que ECA cuando lo mencionó varias veces en su presentación. Se establece universalmente sin ningún tipo de limitación, sino a criterio del hematólogo. La profilaxis es el tratamiento estándar de las personas con hemofilia. La ayuda humanitaria es otra de estas piedras angulares porque ha permitido llevar medicamentos a regiones donde ni se pensaba. Pero no solo eso, sino lo más importante
que gracias a ese medicamento y gracias a la capacitación de los profesionales, los tratantes, ha sido posible levantar data súper significativa, muy significativa, para poder nosotros también evaluar en qué debemos mejorar y en qué estamos avanzando. Y por supuesto, la data como tal, el manejo de esa data es fundamental, esa evidencia científica para poder hacer el advocacy de tal forma de que las autoridades de salud se convenzan de lo que deben hacer. El Annual Global Survey, que es la consulta anual en español, ya pasó la mayoría de edad, 23 años prácticamente. Recuerden que siempre estamos un año posterior. Y el Annual Global Survey ha sido la herramienta que nos permitió llegar hasta donde estamos. Algunas veces ha tenido sus debilidades, su falta de precisar datos y en mucho depende de dónde viene el origen de la información. Recuerden que el Annual Global Survey, cada organización nacional miembro envía esa información todos los años. Hay quienes por alguna razón en algún año lo suspenden o no lo ejecutan o no se sienten completamente confiados en los datos que están enviando. Otros en un dilema si lo envía el Centro de Tratamiento de Hemofilia. Hay países donde lo hace las autoridades de salud, el Ministerio de Salud. En fin, el origen de esta información es en gran parte lo que crea a veces esas variaciones, alzas y bajas en las gráficas. No es que nació más gente o murieron una cantidad de pacientes, gracias a Dios, sino es un poco la información que esté llegando. Para darle una fortaleza científica a esa información del Annual Global Survey, que ustedes están claros en qué es cuántas personas con hemofilia A, cuántas con B, cuántas von Willebrand. Después fue introducido lo que eran los otros desórdenes de coagulación. Ha ido cada vez sofisticándose más hasta el punto de que a veces los que llenan la encuesta temen cometer errores o temen de que no sea correcto lo que están contestando o no entienden la pregunta. Y para eso yo les pido a ustedes, si fuera el caso, se comuniquen con su gerente regional, perdón, y es posible hacer alguna apoyo de instrucción en esto, pero es importantísimo el envío de la información a tiempo de cada una de las organizaciones nacionales miembros. Como les decía, para darle una evidencia científica mucho más palpable, más en detalle y ya de detalles clínicos. Entonces, en la federación creamos el conocido WBDR, que es el Registro Mundial de Sangramientos, donde desde el 2018 hasta la fecha, fíjense ustedes, parece mentira, ya 127 centros de tratamiento que están repartidos, como ven en los mapas, en diferentes partes del mundo. Esos envían información clínica del paciente, paciente sin nombre. Es totalmente confidencial. El paciente es un número, es un código. 15.000, casi 15.500 pacientes con hemofilia y unos 1.250 con von Willebrand. Esta información ha permitido sacar conclusiones como, por ejemplo, el diagnóstico en América es aproximadamente un mes o a los 2 meses de nacido la persona, el bebé, mientras que en el sureste asiático puede ser hasta 1 año, 2 años quizás, que son cosas que permiten a la Federación Mundial y permiten a las organizaciones, como el caso que Kawat comentó sobre Tailandia, poder ir a las autoridades y decirle, mire, un diagnóstico preventivo, hay que adelantar la época de diagnóstico, hay que prevenir los sangrados. En fin, la fusión del Annual Global Survey con el WBDR es una herramienta en conjunto que les va a permitir a ustedes poder argumentar ante las autoridades de salud cuál es el tratamiento indicado, en dónde debería estar la inversión, en dónde debería estar la política dirigida. A esto hay que sumarle el registro de terapia génica, que por supuesto
no tiene todavía el alcance en número, pero sí en importancia, que tienen estas dos herramientas que he comentado. ¿Cómo llegamos con toda esta información a lo que ustedes ven en sus publicaciones? Y no son solamente números, hay que ir comenzando a interpretarlos. Casi medio millón de personas ya diagnosticadas, incluyendo hemofilia y otros desórdenes de la coagulación. De alguna forma, eso permite levantar estas barras, donde ya comienza uno como a interpretar el von Willebrand, aunque creció en términos porcentuales el último año, sin embargo, ustedes ven en la barra prácticamente como el mismo tamaño, es cuestión de detalles. Recuerde que esto es porcentajes en lo que estamos viendo de año a año, pero lo que sí es notable e importante es que sigue creciendo, de manera que avanzamos y dirán, ¿cómo si avanzamos todavía hay un 75% de falta de diagnóstico? Bueno, la tasa de crecimiento de las poblaciones en todo el mundo, en fin. Pero vamos a ver un poco más en detalle en regiones donde el porcentaje es envidiable, el caso de Europa, que estoy seguro y a lo mejor Brian lo comentará. Por supuesto que en Europa hay países desarrollados y por supuesto hay países todavía en desarrollo, pero Brian no me va a dejar mentir, en mucho ha dependido el manejo de la data, el manejo de la información, el manejo que envía, de la información que envían las organizaciones nacionales miembros en conjunción con los centros de tratamiento de hemofilia y les ha permitido, debido a que tienen políticas de diagnóstico más precisas, que sean la primera región en términos de diagnóstico de personas. Las Américas, aquí estamos hablando de Norteamérica, Centro y Suramérica, de manera que todos en conjunto el 57%. En los últimos 3, 4 años aproximadamente ha crecido unos 3 puntos. Es apreciable, por supuesto, pero yo creo, estoy convencido de que puede crecer mucho más. Falta ese brinco en lo que es la parte de diagnóstico y la información. Hay países donde hay una información que no sabemos exactamente por qué no termina de crecer y sigue siendo 50%, 53%, 58%. Entonces ahí es en donde esos países deben hacer un énfasis en buscar nuevas fórmulas e interpretación de esa data. Solo para que tengan la paradójica expresión de que hay que la parte de la torta color rojo, Europa, nuevamente el ejemplo, porque es sumamente ejemplar, donde la población del mundo es apenas el 10%. Sin embargo, Europa, fíjense ustedes, la cantidad de consumo de factor 8, unidades internacionales. Esa paradoja en la hemofilia es bastante común, es sumamente curiosa, pero también dramática, porque asimismo la mayor población del mundo está en el sureste asiático y sin embargo ustedes pueden ver que el consumo de unidades internacionales de factor 8 es el porcentaje más bajo. Estas son cosas que no deben conducirnos a una frustración ni tampoco una pasividad. Por el contrario, hay que enfocarnos. Desde la Federación Mundial estamos buscando fórmulas para que esto cambie. Por supuesto, es un reto enorme, pero el hecho de que nuestro amigo Caguat sea parte de la Junta Directiva, yo creo que es una herramienta humana para avanzar en esto. Aquí aparece, voy a usar, esta es global, esta es la tabla global, donde es el número de personas versus la cantidad de unidades internacionales factor 8 global que han consumido. Ustedes ven la línea roja, cómo tiene esa variabilidad, porque por supuesto en mucho depende presupuestos, de intenciones de compra de los diferentes gobiernos, pero quiero llamar la atención es la línea azul, donde ven en algún momento en el 2022 algo como más o menos 200.000 personas, por encima de las 200.000 personas,
y luego ven una baja. No vayan a creer que es que estos pacientes lamentablemente desaparecieron del planeta. Ese es el momento cuando algún país con una gran población no reporta o suspendió el reporte del Arnold Global Survey o sencillamente no informaron a tiempo, lo hacen a destiempo. Y por supuesto se presentan, perdón, hay alguien con el micrófono abierto y se presentan estas variables que son impactantes. Ahora vámonos a estudiar un poco, pero en las Américas, cómo ha ido bajando desde el año 2018 la adquisición de factores de factor 8. Sin embargo, ha sido una tendencia que en muchas oportunidades coincidía, pero ha sido una tendencia del crecimiento del diagnóstico, como le decía, 54%, ahora 57%, pero es como las líneas se van ampliando la separación entre ellas. Hay que revisar, hay conclusiones, vamos a decir, una es que después de la pandemia, los presupuestos, por supuesto, de los ministerios de salud cambiaron y hay esa incomodidad de compra, no hay una definición. Antes hemofilia era una estrella, aparecen todas las enfermedades raras. En fin, es algo que merece el estudio. Hay también dentro de nuestro departamento de data, hay la presunción de que la presencia del emicizumab esté causando este impacto, pero es una de las explicaciones de que nosotros no podemos quedarnos conformes con que solamente enviamos una información y qué pasa luego. Esto si lo llevamos a cada país, va a haber unas líneas azul y una roja de cada país donde seguramente ustedes podrán hacer sus especulaciones, sus conclusiones, sus aseveraciones. Latinoamérica, concretamente Latinoamérica, si yo sacara a Brasil de este cuadro, pudiera haber una importante variación en la línea tanto de compra como del número de personas. Estamos hablando, si Tania está por ahí, creo que algo ya como casi más de 15.000 pacientes. Ha Estoy aumentado, acá. ok, ha aumentado el diagnóstico en Brasil de forma positiva en los últimos 2, 3 años. Y Brasil es un caso importante porque la información la envía al Ministerio de Salud, donde recoge esa información de los diferentes centros de tratamiento que pertenecen al Ministerio de Salud. Y Brasil es un país muy celoso en todo lo que es información de censo, data, de manera que es importante. No lo saqué para no entrar en detalles por razones de tiempo, pero nuevamente se ve una variabilidad diferente a la que veían ustedes cuando es toda América, ¿ok? Lo cual aquí, si es emicizumab o si es alguna otra molécula que está siendo presente, fíjense que en América Latina no podemos sacar tan firmemente esa conclusión, porque las líneas más o menos van semejantes, más o menos. En la medida que va aumentando el diagnóstico de personas, las autoridades de salud, porque aquí no está metido la ayuda humanitaria, las autoridades de salud han ido adquiriendo ese medicamento por la diligencia de nuestros valiosos líderes de las organizaciones, por la importancia de los. Bueno, parece que tuvimos algún inconveniente con la presentación de César justo en ese momento. Ah, ahí volvió. Pocos Até, segundos, César, 2 segundos. até ali. É. Estás en el canal de inglés, porque en español no te estamos escuchando, César. Ok, ahora.
Ahora sí, perfecto, César. Ok, Te escucho. volveré a la presentación. Disculpen, debe ser que se cayó la señal. Eh, Les decía que en la gráfica previa, esta gráfica dice mucho y hay que ponerle atención y sirve para comparar mi país con el resto de América Latina o con el resto del mundo. Y de acuerdo a este tipo de argumentos, podemos pensar si el advocacy que hemos venido haciendo está teniendo efecto o si hay que cambiar algo en el argumento o en la forma de hacer ese advocacy. En todo caso, la típica tabla que creo que esta numeración es importante. Este es el número de años que estos países tienen reportando. No quiero desacreditar al caso de Trinidad y Tobago con 4 años, pero obviamente no puede ser lo mismo si yo tengo una información de 4 años, así tengo una información de 25, 24 o 20 años. O sea, tengo más tiempo y más conocimiento de lo que ha venido sucediendo que poder ser asertivo con menos tiempo. ¿Ok? Expongo esto para que entiendan la importancia de lo del Global Survey, que algunos le han subestimado un poco o piensan que no es tan efectiva. Y de ahí es que nos viene la gran mayoría de información. El porcentaje de personas identificadas, eso es, si nos vamos a Europa, cuánto porcentaje tienen ellos de pacientes diagnosticados, cuánto porcentaje tienen de consumo, y ya ustedes vieron las líneas como en América Latina iban casi parecidas, de manera que si nosotros diagnosticamos y registramos más pacientes, hasta el momento la historia ha dicho que ha habido una reacción similar. No tiene por qué sostenerse, porque las cosas cambian mercados y demás, pero de alguna forma podemos comenzar a trabajar en esto. Los números, los porcentajes hablan por sí solos y cuando vamos al consumo, voy nuevamente atrás a esta y agarro el caso de Venezuela porque es ejemplar, no porque yo esté hablando de Venezuela, sino el país con mayor cantidad de diagnóstico en América Latina. Sin embargo, en la compra de medicamentos es cuidados y uno de los más bajos, ¿ok? Por lo menos por la línea, por encima de la unidad per cápita. Y eso obedece un poco a la situación política, al estilo del manejo de la salud en el país, por lo cual la organización de pacientes y el centro de tratamiento han tenido que navegar un poco en eso. Pero hoy en día, casos como Brasil, el caso de Colombia, el caso de Chile, o sea, son cifras que nos estimulan a que podemos y sí podemos conseguir mayor cantidad de medicamentos y obedece a la profilaxis que se habla en las terceras guías de tratamiento. Aquí lo que quiero reflejar un poco para que vayan viendo los números, los que llamamos los números duros, que nos ha permitido conseguir el programa de donación de la ayuda humanitaria, donde para un advocacy, vamos a decir, para los sponsors de este programa, es importante este tipo de información. Para el público en general, es importante que nuestras donaciones han llegado a 113 países y que casi 2.2 billones de unidades internacionales se han repartido de forma gratuita. Pero para los donantes, para los que soportan este programa, esta información, parte de estos números que están aquí, son también los que le interesan. Por ejemplo, al donante de este programa le interesa el número de pacientes tratados. ¿Cuántos pacientes han sido tratados? Gracias al apoyo de nosotros, empresa farmacéutica X o empresa farmacéutica Y, gracias a nuestra donación se han tratado 29,000. ¿Y cuántos están en profilaxis? 6,591. ¿Y cuántos tratamientos o sangramientos agudos se han podido tratar? Más de 38,000. Pero fíjense, otra información que estos son los que conocen como los KPIs. Ustedes lo van a escuchar varias veces. KPI. Son unos indicadores muy palpables, muy numéricos, muy tangibles, muy concretos. ¿Cuántas cirugías se han realizado
gracias a estas ayudas humanitarias, 12.600 cirugías, de las cuales 167 salvaron la vida. Este es más o menos el sentido del poder manejar estas datas para que pueda ser efectivo lo que queramos hacer de advocacy. No necesariamente el advocacy es hacia un tomador de decisión, un gobierno, un pagador. Fíjense ustedes que también hay un advocacy a los stakeholders, lo que se conoce como los stakeholders, que son estas empresas que apoyan a estos programas. Ya para ir cerrando, tenemos otro programa que es el del PAC, donde el proyecto era identificar 20.000 personas nuevas desde el 2021 al 2025. Gracias a Dios vamos en 2020, en 27.000 personas nuevas diagnosticadas. Es decir, hay 27.000 pacientes nuevos identificados en todo el mundo y entonces, por supuesto, si estuviéramos hablando del advocacy por el programa PAC, este número de cuánto cuando comenzamos y cuántos ahorita es impactante. Definitivamente lo que quiero reflejar es los tomadores de decisión saben perfectamente que ustedes tienen derechos como ciudadanos, tienen derecho humano, que ustedes son pacientes, que la Constitución dice que tienen derecho a la salud. Ese discurso ya no es el que está en la mesa de discusión. En la mesa de discusión está el discurso, cuánto me cuesta la profilaxis, cuánto me cuesta no tener profilaxis, cuánto día de hospitalización un paciente, cuántas camas en un hospital tengo que tener. Ahora posiblemente no tenga camas porque no hace falta, porque gracias a la profilaxis no hace falta hospitalizar. En fin, esos son la clase de números que yo les recomiendo que vayan adquiriendo y vayan manejando para poder tener un advocacy efectivo y cualquiera que quiera algún apoyo, sugerencia o algo, con mucho gusto, ahí se puede contactar conmigo. Antonio, creo que estuve en la hora. Bueno, César, muy bien, siempre tan puntual, así que gracias por el tiempo y por la presentación muy interesante, lo que mostrabas de los números de América. Ahora quisiera darle la palabra a a nuestro tercer panelista, es Brian Mahoney. Él me indicó que solamente mencionara que es el CEO de la Irish Hemophilia Society, de la Federación, de la Organización de Irlanda, pero bueno, la mayoría de ustedes lo conocen, pero fue presidente de la Federación Mundial anteriormente y también del Consorcio Europeo, así que un gran conocedor de esto, también muy interesante su visión y sus comentarios de lo que viene. Así que gracias, Brian, sabiendo que es de noche ya allí en Irlanda, así que muchas gracias y te escuchamos para poder avanzar. Lo siento, estaba en mute. Es un placer verlos de nuevo, ya que nos estamos acercando al Día Mundial de Hemofilia. Queríamos hablar de las dificultades y acceso a tratamiento. No solamente voy a enfocarme en Europa, pero voy a mencionarlo. Quiero hablar de lo que César dijo. Creo que la encuesta es algo invaluable. Tengo una copia conmigo en mi escritorio, tengo una copia en mi casa, siempre estoy así, usándola de referencia, lo estoy usando para abogar, a menos de que puedas comparar tu data con la de otros países en la región y en el mundo, no puedes verdaderamente hacer un caso fuerte de lo que quieres. Entonces, queremos el número que hemos observado en las regiones, el número que hemos esperado. Am, los números que hemos manejado en Europa son diferentes a los de África y los de Asia. Entonces, si utilizamos a los concentrados de factor, estamos hablando de
2.69 de, y estamos hablando de billones de factores. Y la media es de 0,22. Y estamos hablando de 1 billón total de uso. El emicizumab el impacto debería ser mayor. Y vean la diferencia entre la media y cuando y la mediana. Tenemos muchas diferencias entre uno y el otro. Y cuando vemos a los factores que se utilizan en América, hay muchísimas diferencias entre países. Y cuando ven las líneas que están rotas, son los factores con vía estándar. Pero creo que van a agregar una barra nueva para el emicizumab, ya que tenemos que considerarlo. Pero hay muchísimas diferencias entre país y país. Si vemos en Europa, también vemos diferencias. En mi propio país, en Irlanda, vemos 4.7, pero no hemos agregado el emicizumab. Entonces tenemos mucho factor 8 utilizado, pero ahora gran parte de nuestros pacientes están utilizando emicizumab. En Latinoamérica también vemos diferencias entre países y en Europa también. Si vemos en Irlanda, tenemos 2.3, lo cual es bastante, porque solamente estamos mirando el factor 9 utilizado. Pero no estoy del todo seguro si Lituania ha, nos ha dado la información correcta. Me es difícil pensar que estén utilizando 4.22 per cápita. Es importante que la data que nos provean sea correcta antes de mandárnosla. Tenemos esta diferencia en acceso y tratamiento. ¿Por qué sucede eso? Hay diferentes recursos utilizados y aplicados. Tenemos diferencias en las organizaciones y diferencias en la forma de abogar. No es un tema de dinero solamente o de proceso. Si lo fuera, el cuidado de la hemofilia sería una gráfica muy simple. Entonces verías una línea recta y no es lo que vemos. Es un tema de recursos, en cómo aplicamos esos recursos y cómo los organizamos. En temas de organizar, alguno de los puntos clave es la prioridad de la hemofilia en el sistema de salud. ¿Es visible? ¿Hay algún tipo de conocimiento o interés? Y eso es algo que tratamos de trabajar con las organizaciones y los clínicos para hacer más visual el problema. También hay muchísimas enfermedades extrañas, pero si uno no trata la hemofilia, puede traer peores consecuencias para la calidad de vida. Entonces, pero la hemofilia es algo que puedes tratar de forma efectiva. En- Después, ah, necesita un registro nacional. Si no lo tienes, no es fácil de predecir la demanda. Necesitas un centro colaborativo. Estuve en Japón y tiene unos centros de tratamiento increíbles, pero tienen más de 200 centros con una cantidad de pacientes muy pequeñas. En nuestro país tenemos 4. ¿Hay alguna organización nacional que esté activa en el país? No es algo que sea solamente un par de grupos. Necesitamos una organización nacional. Los doctores clave y los centros clave necesitan influir en las políticas y los pacientes, los doctores y las organizaciones necesitan trabajar de forma paralela.
Entonces, si uno va cada uno por su lado, no van a conseguir nada. Necesitamos que los pacientes, los doctores, todos influyan en las políticas, en las leyes. Entonces, que los doctores y las organizaciones de pacientes se involucren. Entonces, ah, algunos dicen, no nos interesa saber más sobre los mejores tratamientos, pero eso no es cierto. Y hemos visto que de forma estadística, donde los pacientes y los clínicos están involucrados, en el azul claro, vemos un resultado menor, porque no dejamos que las farmacéuticas traten de generar diferencias entre los políticos, los pacientes, los doctores. Y una vez que las organizaciones están involucradas, tienes mejor criterio, tienes mejor tratamientos, tienes mejores precios. Cuando hablamos de recursos, necesitamos utilizar los recursos financieros de forma efectiva. No hay una definición entre tratamiento y el dinero que se gasta en la hemofilia. Tratamos de no excluir a los Estados Unidos, porque generalmente ellos pagan mucho por los productos y no están utilizando la parte financiera de forma efectiva. Necesitamos cuidadores nacionales. Necesitamos al Consejo de Europa el pasar una recomendación de que los cuidadores nacionales deberían estar incluidos, que los doctores y los pacientes deberían estar incluidos en las organizaciones. Si tenés países más pequeños, podemos utilizar algo de una organización que sea internacional entre países. De esa forma uno puede comprar ah, Belice, Nicaragua, El Salvador, se pueden juntar y puedes conseguir un mejor precio. Puedes tener un mejor análisis del criterio y tienes más poder de negociación. Entonces, mire los recursos que tienes, mire los gráficos del uso de factor per cápita. Si estás utilizando cierto número, capaz necesitas utilizar la terapia de genes o el emicizumab, pero ahora con las terapias en el mercado, estamos hablando de instancias de competición verdaderas. No es la misma situación que teníamos 30 años atrás. Y ahora estamos hablando de precios y de cantidades que no estaban disponibles antes, hasta que los factores llegaron al mercado. Entonces los precios empezaron a bajar y los diferentes países están manejando precios mejores. Y hay competencia, el emicizumab genera competencia. Y los agentes junto con el emicizumab también están jugando un papel importante. Entonces, es una oportunidad para nuevas terapias, para utilizar los presupuestos que están disponibles, para comprar los productos que se necesitas para llevar el próximo paso. No siempre necesitas el tratamiento de vanguardia más caro, simplemente necesitas algo que se adecue para tu país, para tus necesidades. Mire las opciones terapéuticas de factor hecho. Esto es algo que está constantemente cambiando y tenemos muchísimos usos de factor 8. Tenemos algunos que que han sido licenciados y han sido utilizados. Vemos que la terapia de genes también han dejado de ser utilizadas, pero tenemos nuevos productos como el emicizumab o un nuevo tipo de terapia de genes. Después tenemos lo mismo con el factor 9. Teníamos dos terapias de genes y ahora tenemos solamente una.
Marstacimab también ha sido licenciada. Y también tenemos terapias con células B. Mira los precios. Cuando hablamos de eh, las finanzas disponibles, miren los rangos de precios que han sido utilizados por países de ingresos bajo y medio. El de la izquierda debería ser de países con ingresos altos. Entonces, miren a los números que tenemos aquí. Y para los países de bajo y mediano ingreso también tenemos un rango de precio para el mismo producto. No es que los países de alto ingreso siempre pagan el precio más caro, depende del sistema, de la competencia, de cómo manejes esos recursos en el país. En la parte de el cabilado, necesitamos recolectar data para hacer tu caso. Pero, ¿qué data utilizamos? ¿Qué data podemos recolectar de forma proactiva? Podemos utilizar los datos de diferentes organizaciones. Todas las personas que están utilizando un factor específico ahora están utilizando un factor que vida extendida. Hemos hecho una encuesta con ellos y la vamos a hacer de nuevo. Ahora tenemos data, tenemos datos. Necesitamos hacerlo algo reflejo, juntar todos esos datos. Tengan en cuenta de que es algo que puede ser frustrante, pero nadie pasa de 5 a 10 de la noche a la mañana. Piense que son simplemente una escalera, una la va subiendo de a poquito. Aquí tenemos algo de información, hacíamos una encuesta cada 3 años, mirábamos diferentes aspectos del cuidado. Tenemos la misma información que está en los registros, pero a la gente le gustan mucho las gráficas de colores, entonces tratamos de utilizar eso. Entonces, tenemos información recolectada y esto significa que podíamos mostrar, basado en nuestras recomendaciones y nuestra data, podríamos presentar una resolución para el Consejo Europeo, los cuales fueron aprobados. Teníamos los datos de esos países y generábamos recomendaciones para el Consejo de Europa. Entonces, los países pueden decir, no solamente somos nosotros lo que decimos, sino que el Consejo lo dice. Entonces, piensen de antemano. No solamente recolecten datos, piensen cómo quieren utilizar esos datos y cómo juntarlos de forma puntual. Gracias. Muchas gracias, Brian, por la presentación, muy interesante, como siempre, y sobre todo el tema de los precios, ¿no? Cómo llama la atención eh, los valores en función del ingreso promedio de cada país. Yo abro eh, el micrófono para preguntas. A cualquiera de nuestros asistentes, con un buen número de asistentes que estamos teniendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo me tomo el atrevimiento de hacer la primera, mientras los demás por ahí rompen el hielo y se animan a preguntar. La pueden escribir también en el chat si quieren mejor, para que podamos ir, si hay varias preguntas, poder ir compilándolas. La pregunta para todos, pero particularmente sobre el punto de los costos de la medicación, que vos ahí, Brian, recién lo mencionabas. Qué paradoja que los de mayor desarrollo económico y los países de altos ingresos pagan la medicación sensiblemente más
más baja que países que tienen, digamos, ingresos o per cápitas más bajos. Y la pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, tanto en América Latina, que tenemos grandes desafíos, y como también en la región de ECAWAT, poder avanzar en el camino, obviamente, de bajar cada vez más los precios? Sabiendo que no son regiones que de la noche a la mañana, como mencionabas, tendremos desarrollo económico inmediato. Y la pregunta es, innovando en nuevas terapias, que va haciendo que se pisen los valores de las anteriores, teniendo compras más masivas, licitaciones, compras mucho más grandes, con mayor número de pacientes y mayor compra de unidades, de volumen. ¿Cuáles son un poco las claves que ustedes fueron teniendo con esta experiencia en Europa y en Irlanda, y particularmente lo que vos me puedas decir? Estuvimos hablando, vamos a estar hablando de esto en Dubái dentro de poco. Es algo que me apasiona mucho. En un mundo justo, los países más ricos pagarían los precios más altos, pero eso no funciona así. Es importante que los doctores claves y las organizaciones estén involucradas en el proceso, en diferentes etapas, pero que todos nos hagamos responsables del proceso. Tenemos que saber qué precios hay por ahí afuera. No comprarías un auto de cuánto cuesta otros autos. Entonces, tenemos que estar al tanto de los costos en el país, en la región. Y generalmente uno nunca sabe. Ellos tienen la información, pero no siempre la quieren compartir. Creo que es algo que es importante. Entonces, saber cuál es un precio justo. Y he visto países, tenemos emicizumab, tenemos el factor 8, tenemos un buen precio, pero están pagando el doble de lo que pagan sus vecinos. Entonces, creo que es importante conocer los precios. Uno de los problemas más grandes. Tenemos pagadores, tenemos políticos que no piensan fuera del honor de la línea. No haces un contrato de un año, sino lo haces por más. Entonces compras una compra por volumen grande. La forma en que compras paracetamol no es la misma cantidad que compras para la hemofilia. Entonces, no puedes considerar la hemofilia como una excepción. Y si vemos los criterios, necesitamos conseguir algo que es competitivo. Es importante. Gracias, Brian. Bueno, ahí nuestra colega Tania tiene la mano levantada. Si Tania estás en el canal español, sí, fíjate que estés en el canal Sim, sim, español. sim. Perfecto, adelante. É, Brian, boa noite. Tenho uma questão em relação ao emicizumab. Aqui no Brasil, os médicos usam esta medicação conforme o peso da criança e sempre jogam fora o que sobra daquele vidro. Não teria como, por exemplo, emicizumab é usado uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez cada 30 dias. Porém, se aquele vidro de medicação excede para uma semana, ou 15 dias, ou um mês,
não seria possível, em vez de usar para uma semana, para 10 dias, ou para 20 dias, ou para um mês e 10 dias? Porque uma medicação caríssima desse jeito, ser Tania, descartada, jogada no lixo. Oi, Tania, hola oi. Tania. Si me das un minuto, le hago la traducción a Brian, Ah, que porque la bom. traductora no maneja portugués, entonces para Ah, tenerlo un poco más, ¿sí? tá, tá. ¿Podríamos retomar lo que habías dicho? Es sobre el emicizumab. Ah, eu falo para ti, eu não estou na Sí, tradução aqui, não? sí, 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 estás en la traducción, pero no. Ah, tá bom. Então, tu queres que eu te explique, Andrés? Dale. Então, tá, vou te explicar. No Brasil, o emicizumab está sendo usado conforme as apresentações, 30 miligramas, 60 miligramas, e vai aumentando. Porém, dependendo do peso, o protocolo é assim: usar a cada semana, a cada 15 dias e a cada um mês, conforme a quantidade infundida. Porém, nos viales, né, essa medicação às vezes sobra. O médico aqui do Brasil, em vez Tania, de usar. Ah, dame un minuto así puedo traducir. tu vai traduzindo aos poucos, ai, desculpa. Exacto, por favor. E agora, tu conseguiu? Tá. Sé que en varios países, que en los Países Bajos están en una especie de línea de tiempo específica. Capaz lo toman cada 15 o 9 días. Entonces uno puede ajustar cuándo se utiliza para que no haya para que no haya ningún tipo de desperdicio. Ah, Tania, ¿es eso Andrés, lo que querías o algo más? era isso. Então, o que ele falou é o seguinte, que nós temos que aproveitar todo o produto do Viales, né? Bueno, eso depende del peso, pero sí. No soy médico, pero si tienes que tomar 800 unidades, pero tienes 200, utilizas todo el vial. Con el emicizumab tienes que utilizar una dosis precisa. Entonces, no utilizas todo el envase. Tienes que variar los números entre inyecciones. Es algo que tiene que manejarse con mucho cuidado. Si hay un poco que queda en el vial, entonces, bien, debido al desperdicio, si la toma cada 9 días, vamos a utilizar todo el envase. Andrés, agradece ele e diz que nós vamos convidá-lo
Sí, em novembro, dia 25, para ele vir falar essas coisas no Brasil, no bien. nosso 7º Juntos pela Hemofilia. Creo que en noviembre voy a estar un poco ocupado, pero me puedo fijar. Creo que tengo que hacer un evento online, no en en Oye, Asia, pero lo podemos ver más adelante. Pero lo que viene a la parte del Micizumab, es que en los últimos congresos, los doctores en India mostraron que el utilizar media dosis de Micizumab ha servido mucho para los pacientes. Te da una idea de cómo los precios afectan el uso. El precio del uso del emicizumab por un año varía a el precio que hay en India por media dosis que una dosis entera en Estados Unidos. Es el mismo producto, pero hay una diferencia. thank you so much. Los doctores en Taiwán ah, están tratando de utilizar un cuarto del emicizumab junto con el factor 8. Entonces pueden manipular la situación para el emicizumab cuando se trata solamente de niños. Muchas gracias. Gracias, Tania, por la pregunta. Quería saber algunas preguntas más. Tenemos unos minutitos más. ¿Alguien? Ahí está nuestra compañera Amanda. Estás en el canal de inglés, creo, Amanda. Si la haces en inglés y si no, pasá en el español. Bueno, si no, hacen en inglés. Bien, voy a hablar en inglés. ¿Cómo creen que impactaría el, la baja compra de un factor 8? No, pero pregunta interesantísima. Eh, Porque, ok, no. Hay una respuesta Perdón, perfectamente, perdón. claro. En el canal de español no se escuchó la traducción. Si podrías, César, mencionar un poquito la pregunta para explicarlo. La pregunta que hace Amanda es que cómo de lo que yo comenté con respecto a que había bajado la compra de factor 8, bien sea recombinante o bien sea plasma derivado, ¿cómo cree uno que esto pudiera influir? Y hay una explicación importante. Primero, no hay una conclusión definitiva, pero dentro de las cartas que se están explorando es que al aparecer el emicizumab, por supuesto, se reduce la compra de factor 8. ¿Ok? La gráfica habla de factor 8. Ahora, y Brian lo explicó, es mercado. O sea, Roche rompió el juego, como quien dice, cuando aparece el emicizumab. Cambia el tratamiento de la hemofilia notablemente, aparte de lo que la molécula es efectiva. Pero hace una semana más o menos, la FDA aprobó el Fettucirán de Sanofi.
Y Sanofi tiene vida media extendida. O sea, Sanofi está jugando con productos recombinantes, vida media extendida, y tiene ahora el fituciran. De manera que esto va a, por supuesto, de alguna forma reducir la compra de factor 8. Eso explica un poco lo de la gráfica. ¿Aclara tu pregunta? Sí, sí, gracias. Ok. Quería comentar que en Uruguay que tenemos un número de pacientes bastante grande con emicizumab. Lo que sí estamos viendo, estamos ya transitando el tercer o cuarto año, que tenemos 80 pacientes más o menos. Y vemos que este año, por ejemplo, aumentó mucho el uso de factor 8 porque los pacientes se empiezan a sentir tan bien que empiezan a hacer actividades que antes no hacían, que eso ya lo hemos conversado, pero es interesante esto de, para nosotros que estamos cabildeando todo el tiempo, esto de que el factor lo seguimos necesitando, porque cuando pasa algo necesitamos el factor. Entonces, si bien estas gráficas y el mercado va demostrando estos cambios, para el cabildeo es muy importante, lo hablamos mucho con Andrés y con Isabel, el tema bueno, de seguir defendiendo la importancia de que todos tengamos factor disponible. Claro, claro. Y aprovecho para decir algo. Quizás lo más difícil que tienen ustedes como líderes de organizaciones en América Latina es hacer el advocacy por el uso del vida media extendida, porque obviamente él tiene un valor diferente que el de vida media estándar. Pero hay ecuaciones que te dan cuánto es la equivalencia, de forma que la comparación sea justa, ¿ok? Y también eso va a ser una serie de efectos importantes como la adherencia, pero al final, para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, hay una ecuación que te da esa. Igual va a ser con el emicizumab, lo mismo, o sea, existe una ecuación para que el comprador pueda tomar una definición cuando lo hace únicamente por costo de lo que le vende las casas farmacéuticas. Pero esto es más complejo, pero yo sé que eso pasa, ¿no? Aquí, César, te están haciendo otra pregunta. Yo tengo otra, pero voy a dar paso a la pregunta de la compañía de Sofía, que dice lo siguiente. ¿Qué proyección hay para consumo de medicamentos de parte de las mujeres en Latinoamérica? ¿Seremos tratadas como leve? ¿Esta data presentada nos incluye o aún no? No, igual que lo mismo que respondió Brian, yo no soy médico, pero lo que sí sabemos es que por supuesto no es que va a ser tratada como leve, va a ser tratada como la paciente que sea, moderada, severa, leve, de acuerdo a eso. Hay productos disponibles, no solamente recientes y de buena calidad y recombinantes para el uso apropiado de las mujeres. Ahí es donde tendría que ese país hacer el advocacy para que el comprador coloque en el menú de opciones productos específicamente para von Willebrand, productos específicamente para el caso que las mujeres más comúnmente consumen, ¿no? Y ahora una pregunta yo, César, eh, vinculado eh, es algo que no termino de tener muy en claro, pero cómo la encuesta anual global o cómo se toma el consumo de emicizumab, si se sigue pensando con la tasa anual de sangrados o hay alguna otra variante, porque siempre se toma por unidades internacionales el consumo, y en ese caso sabiendo de todo lo que viene, de todas las terapias que están apareciendo en este estilo de no reemplazo, bueno, ¿cuál es el desafío que se avecina para poder medir el consumo, la compra de todas estas nuevas terapias, de toda esta nueva medicación? Bueno, la herramienta de la Federación Mundial de Shared Decision Making, el SDM, precisamente, aunque no tiene un rol específicamente para hacer advocacy, es una herramienta muy buena para al final poder hacer advocacy. Es decir, esa herramienta es la discusión entre el tratante y el paciente, donde por supuesto alguna de las variables que va a decirle el tratante a este paciente, cuánta es tu tasa de sangrado.
porque esa es la fórmula moderna, entre comillas, de hoy medir si mi producto es efectivo o no. ¿Ok? Una vez que ese paciente descubra, como hay alguno presente, que sangra una vez al año o no sangra ninguna vez al año, por supuesto ese es el producto que él va a querer. Y ese es el producto que de alguna forma habría que defender. ¿Ok? Hay otros, pero resulta que a lo mejor él sangra 4 o 5 veces al año. Eso depende de esa comunicación entre el tratante y el paciente. Pero yendo directo a lo que me preguntas, en el Annual Global Survey ya se ha incluido también, por supuesto, el emicizumab, y parte de la tarea es llevar esa equivalencia, y por eso que se pregunta, y se hace la pregunta para los que envían el Annual Global Survey, ¿qué tipo de producto usa? ¿Cuál es el valor Bethesda que tiene por inhibidores? Y a veces esas preguntas lucen muy sofisticadas para los encargados de responder la encuesta. Y tengo entendido que en algunos casos se privan de enviar esa fórmula, esa forma llena del Annual Global Survey por temor a no saber responder. Y ahí es donde decía que por favor comuníquense con el gerente regional para que los asesore y apoye para que sea efectivo esto, pues. El Mesizumab y las moléculas que van a ir apareciendo. Perfecto, César, muy, muy claro. Ahí, Brian. Hace unos 5 o 6 años, podrías seguir el tratamiento simplemente mirando la encuesta. Vamos a ver qué es lo que está mejorando en el cuidado. Y esto ha cambiado, ya que no puedes comparar las mismas cosas. La vida útil del estándar es diferente y el emicizumab es diferente. Y también la vida del factor 9. Creo que hemos generado una publicación por Jeff Stonebreaker que generó factores correctores para el emicizumab y el factor 9. Entonces, 1 miligramo de emicizumab es equivalente a 70 unidades estándares de factor 8. Bastante. Entonces, puedes comparar uno con otro, pero es confuso. Si miras los gráficos europeos, si miras un país como Irlanda, vas a pensar, ¿qué es lo que está pasando? El factor 8 y 9 está bajando. Bueno, está bajando porque cambiamos al emicizumab. Ahora que tenemos el emicizumab, tenemos bastizumab, tenemos otros fármacos. Y se va a complicar muchísimo. El uso per cápita no es lo único que tenemos que considerar ahora. Perfecto, Brian. Gracias por tu aclaración. Bueno, la verdad que muy interesante. Da para seguir charlando y preguntando un montón de cosas, pero bueno, dada también la hora aquí en América Latina, en Europa por Brian y en Asia por Ekawatt, eh, vamos a ir cerrando. Yo les agradezco a todos este espacio. Gracias otra vez, Brian. Gracias, César, como siempre. Gracias, Ekawatt. Un placer poder contar contigo y con tu experiencia en Asia. Y la verdad que gracias a todos los que han participado. Estuve muy atento al registro. Se ha registrado mucha gente. Ha participado sostenidamente mucha gente hasta ahora, hasta estos momentos, así que eso también es muy interesante y habla muy bien del interés nuestro como región, en poder avanzar y poder conocer sobre esto. Así que les agradezco también a todos por participar.